presentado por el gobierno que resultó rechazada. Finalmente, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y las partes deberán sentarse a negociar. La lista ganadora de UPC Córdoba publicó una carta abierta a la comunidad, a la gente, para dar a conocer su posición. Entre otras cuestiones dicen: no queremos de más, queremos lo que nos corresponde. Vamos a hablar con el secretario general electo de UPC Córdoba. Él es Franco Oskowski, a quien tengo el gusto de saludar. Franco, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, ¿qué tal, Germán? Buenas noches, muchas gracias por el contacto y la comunicación. Efectivamente, nosotros desde el día de ayer publicamos esta carta abierta como resolución de un plenario que tuvimos el sábado, un plenario de este Frente Unidad con el que nos presentamos a elecciones y tuvimos esta performance electoral, y la carta intenta ser una respuesta como trabajadores de la educación, como miembros de la comunidad educativa y como pueblo de Córdoba, a esta campaña que largó el gobierno de la provincia de Córdoba, atacando los reclamos de la docencia, y ha pegado, digamos, en una fibra muy sensible tanto de los compañeros docentes como de todos los que participamos de la educación y la escuela pública. Por eso ha tenido esta repercusión. La campaña responde al planteo del gobierno porque el gobierno hace una campaña contra nuestro reclamo y compara nuestro salario, que es absolutamente empobrecido, con el salario de otros docentes de otras provincias, que también está empobrecido, en lugar de compararlo con los sueldos que cobran, por ejemplo, la planta política, porque no se dirigen a ese planteo. Y además evita hablar de la situación en la que están las escuelas y la educación pública en general, que es un gran problema, no solamente de nosotros los docentes, sino de nuestros estudiantes, de las familias que asisten a la escuela. Entonces, bueno, este planteo es el que hemos hecho, justamente sobre todo para apoyar y defender el reclamo docente, que está muy vigente y que ha sido debatido, discutido y resuelto en asambleas de escuelas, de delegados, y en una asamblea provincial de nuestro sindicato, que, como decías, resolvió un paro para mañana, que ahora el gobierno, como un corolario de esa campaña que ha hecho contra nuestros reclamos y nuestra lucha, ha atacado con el planteo de esta conciliación obligatoria. Franco, ¿cuál sería una propuesta adecuada para el gremio, para los docentes, para decir, bueno, esto nos satisface, esto nos ayuda por el momento a atravesar esta situación crítica de alto índice inflacionario, con todo lo que representa el costo de vida en la actualidad? ¿Cuál sería la contrapropuesta, en todo caso, si existe de alguna forma, para lograr este acercamiento de las partes? Bueno, muy bueno ese planteo. Contrapropuestas hay porque hay un planteo que se hace desde la docencia, particularmente la Delegación Capital, que es una delegación muy importante. Hemos hecho un planteo sobre la base del planteo que había hecho originalmente el gobierno. El gobierno había planteado un 60% dividido en cuotas a terminar de cobrar en febrero del año que viene, y nosotros dijimos ese 60% tiene que ser ahora para cobrar en agosto y tiene que ser sobre la base del último sueldo. Es decir, tomamos el planteo que había hecho el gobierno y lo tomamos en función de nuestras necesidades, es decir, no de discutir un resultado de su gasto salarial, un resultado anual de su gasto salarial, sino en función de discutir las necesidades que tenemos como trabajadores a partir de nuestro salario, de lo que tenemos en el bolsillo. Un salario inicial hoy está en 170.000 pesos, el salario de nuestro cargo testigo. Eso es lo que paga la provincia. Luego tenemos una parte en negro que paga la nación, que esto el gobierno no dice en los montos, que son mentirosos además, pero desde ya pone números de plata que el gobierno debe, incluso porque la nación le manda un fondo de dinero para pagarnos una parte en negro de nuestro salario que viene de nación y que encima nos lo ha liquidado mal y nos lo debe. Es decir, que partimos de salarios muy, muy bajos. ¿El problema cuál es? Nosotros desde la Asamblea Provincial de nuestro sindicato resolvimos un rechazo a la propuesta que había hecho el gobierno, porque este fue el espíritu generalizado de las asambleas de escuela y de las resoluciones de la mayoría de las delegaciones de nuestro sindicato. Entonces planteamos un rechazo y planteamos la necesidad de que para evitar el conflicto, para resolver el problema, el gobierno tiene que mejorar la propuesta. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Una conciliación obligatoria para evitar la medida de lucha que habíamos resuelto, pero ninguna disposición a mejorar la propuesta. Si usted lee, lo invito a usted y a todos los televidentes a que lean la resolución del Ministerio de Trabajo de la conciliación obligatoria, y el único espíritu de esa resolución y el único espíritu del dictamen de conciliación obligatoria es
reforzar la posición del gobierno de que los docentes tienen que aceptar la misma propuesta que ya rechazamos. Es decir, no hay ninguna voluntad de parte del gobierno de mejorar la propuesta, que es lo que le decimos, tenés que mejorar esta propuesta para poder mejorar realmente el salario en el que está la docencia, y no existe esa voluntad ni esa disposición hoy en el gobierno. Entonces, el planteo la situación de conflicto ha sido planteada y establecida objetivamente por el gobierno, que está en una posición intransigente para con los salarios docentes. ¿Cuáles serán los pasos a seguir desde ahora en el marco de la conciliación obligatoria? No hay mucho margen de acción, digo, en cuanto a medidas de fuerza, pero ¿cuáles serán los pasos a seguir por parte del gremio, Franco? No, la conciliación obligatoria sí deja margen de acción para actuar. Obviamente no podemos hacer el paro que teníamos resuelto para mañana, como la Junta Ejecutiva del Sindicato resolvió acatar la conciliación obligatoria. No hacemos el paro mañana, pero sí deja un margen de acción porque mañana vamos a movilizar. En Capital nos estamos convocando a una movilización para mañana a las 6 de la tarde, es decir, a contraturno. Para los docentes que ya no trabajamos a las 6 de la tarde, nos vamos a movilizar haciendo efectiva un planteo, que es el hecho de que como el conflicto no se ha cerrado, porque no ha aparecido una propuesta nueva del gobierno, es decir, la de la conciliación no tiene el objetivo de cerrar el conflicto y de resolverlo, los docentes nos tenemos que mantener movilizados. Hay un objetivo que el gobierno persigue con la conciliación, que es primero que tratar de sostener una paritaria que cerró de forma endeble con el resto de los estatales, que si prospera un plan de lucha de los docentes, esa paritaria y esa negociación salarial que la cerró de forma endeble puede peligrar y puede prender el reclamo salarial en el conjunto de los estatales, particularmente en salud, que están en asamblea en los hospitales y que ya algunos hospitales han convocado a paro y marcha para mañana. Y el otro elemento importante por el cual el gobierno dictamina la conciliación obligatoria, y en esto tiene una gran complicidad con la conducción del sindicato UPC, es el hecho de quitarle la fortaleza a las escuelas, a los delegados, a la docencia, que es por donde pasó la discusión de la propuesta salarial y de las medidas a tomar. Con la medida de la conciliación obligatoria, quita esa iniciativa o intenta quitar esa iniciativa a la docencia para ponerla en un grupo minúsculo de dirigentes sindicales, cuando en realidad el rechazo a la propuesta y la resolución del plan de acción vino de la mano de las asambleas de escuela y de las asambleas de delegados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero margen de acción queda. Va a haber movilizaciones mañana en muchos lugares de la provincia. Nosotros vamos a hacer una en Capital, pero esto va a tener su réplica también en muchos lugares de la provincia. Y también hemos planteado también de que el día viernes, que va a ser la primera audiencia de conciliación, tenemos que movilizar. El sindicato tiene que movilizar. Nosotros tenemos cuerpos orgánicos muy fuertes y tenemos que poner el sindicato, es decir, las instancias orgánicas de nuestro sindicato, a movilizar esa primera instancia de conciliación para que no sea una acción minoritaria de un grupo, sino que nos muestre a los docentes comprometidos con lo que se discute y se negocia el salario. Y la semana que viene también planteamos una acción de movilización que la realizaremos donde podamos. Franco, te consulto por el grupo de docentes autoconvocados. Mañana aquí en Villa María, como en otros puntos de la provincia, van a marchar. Acá lo harán a partir de las 7 de la tarde. Este grupo de docentes que está no solo rechazando las propuestas salariales del gobierno, que vienen resultando insuficientes, según su parecer ya desde la anterior negociación paritaria, y también manifiestan un rechazo frente a la conducción, el modo de conducir de la actual gestión de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Te consulto por tu opinión, tu análisis en relación con el accionar de este grupo docente. Bueno, nosotros somos parte del proceso de autoconvocatorias. Las autoconvocatorias son una herramienta que los docentes, pero en general los trabajadores, nos damos cuando no encontramos una vía de acción, una vía de organización de nuestros reclamos en las organizaciones sindicales. Entonces, nosotros nos consideramos parte del proceso de autoconvocatorias porque siempre hemos sido autoconvocados en el momento de que tenemos que salir a luchar, cuando la lucha encuentra una traba en la organización. Autoconvocado no se contrapone, no es un antónimo al hecho de estar organizado sindicalmente. De hecho, somos parte de un proceso de autoconvocatorias, pero nosotros nos organizamos sindicalmente, somos delegados de nuestras escuelas, somos delegados de un sindicato, de una organización sindical, y planteamos una lucha orgánica y organizada de los reclamos. El proceso de autoconvocatorias es una herramienta que los trabajadores se dan cuando no encuentran una vía de acción. Por ejemplo, esto que le digo, mañana movilizaremos, y el movilizar
es hacernos cargo de una resolución que tomó una asamblea orgánica de nuestro sindicato. En ningún momento la asamblea discutió ni resolvió que había que paralizarse y quedar bloqueado o quedar trabado frente a una conciliación. El espíritu de las asambleas de escuela, con sus delegados y de las asambleas de delegados de los departamentos, fue siempre un planteo de acción y de lucha. Es decir, que la autoconvocatoria de mañana no tiene nada de inorgánicas, tienen el espíritu de hacerse cargo de algo que se discutió en las asambleas de escuelas y de delegados, y que si hay una organización o hay una cúpula o hay una dirección que no lo quiere llevar adelante, seguramente que va a encontrar docentes que sí lo quieran llevar adelante, y es a quienes se les llama autoconvocados. Sin embargo, la conducción o la cúpula de UPC, tanto en el plano provincial como en algunas delegaciones, es reticente por allí, o en todo caso realiza críticas a esta autoconvocatoria por parte de los docentes. Sostienen, bueno, esta lucha, esta pelea deben darla desde el plano interno, desde el plano orgánico, no por fuera del gremio, por ejemplo. Bueno, pero por criticar, no se puede criticar a un docente que lucha cuando tiene necesidad de luchar. El que critica a un docente que lucha cuando tiene necesidad de luchar, hay que ver de qué lado está. Entonces, ese es un tema. El proceso autoconvocado en Córdoba tiene una particularidad. En realidad todos los procesos autoconvocatorios tienen una particularidad, porque así como te digo, son autoconvocatorias, son procesos que surgen para llevar adelante un reclamo, para poder conseguir un reclamo, para luchar en pos de un reclamo. Y así como surgen, pueden diluirse o irse para un lado o para otro. Por ejemplo, los docentes autoconvocados en La Rioja armaron un sindicato propio. Los docentes autoconvocados en Salta discuten en la paritaria con el gobierno de la provincia de Salta. Y los docentes autoconvocados de Córdoba sacaron una conclusión, que es el hecho de que se tienen que organizar para recuperar su organización, para conquistar para los intereses de las escuelas y de los docentes su organización sindical, que es UPC. No hay un proceso que sea ajeno a la organización sindical que tenemos. Quien mayor daño le hace a nuestra organización sindical, particularmente a nuestro sindicato, a UPC, es quien desconoce o deja de lado al proceso de autoconvocatorias. Yo quiero que el proceso de autoconvocatorias, con la fuerza que tiene, sea parte de nuestra organización sindical. Si conjugamos estas dos fuerzas, la del proceso de autoconvocatoria con sus reclamos y la de nuestra organización sindical, tenemos una docencia con una enorme fuerza de lucha. Quien peor le hace a la organización sindical es quien quiere aislar ese proceso de lucha. Franco, te agradecemos el contacto con Canal 20 Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros dejamos